Los estudios de Un Puchito en la Selva se enorgullecen de presentar al siguiente programa. @Un Puchito en la Selva. Un puchito en la selva. Ya cumpliste 30 y no sabes qué hacer. No hay trabajo fijo, ni pareja e hijos. Nada de eso parece pasar. Sabiduría e inocencia acá no hay, ni certeza de lo que pueda pasar. Pero herejes de tercera ya está acá. Somos tu compañía semanal. Herejes de tercera va a empezar. Sobran las preguntas, queremos cuestionar. Ponete auriculares, que esto va a comenzar. Si nada de eso parece pasar, sabiduría e inocencia acá no hay, ni certeza de lo que pueda pasar. Pero herejes de tercera ya está acá. Somos tu compañía semanal. Herejes de tercera va a empezar. Herejes de tercera ya está acá. ¿Ya llegó? Ya llegó. Está en este momento y es el programa número 17 de Herejes de tercera. Increíble. ¿Sabes qué? La desgracia. ¿En serio? ¿17 La es desgracia es el 17. Ay, bueno, Si pero vos ustedes dicen, también. chicos, Ay, qué miedo, ya desde el arranque. Es que ya nos predisponés mal, realmente. Ay, ahora es que no me acordaba. No, igual para mí tiene que ser como al Y revés. qué rápido cambió de la risa a la no risa, ¿no? además la risa fue media malévola. Y me dio un miedo. Me dio un miedo. Ahora yo tengo miedo que No, no, que no. sí no. que estamos en el main studio principal, que de hecho se escuchó la voz de Santiago Claus. Pero claro, por supuesto. El operador y conductor más sexy del streaming mundial y también internacional y también argentino. Exactamente. Quiero un aplauso. Pedimos un aplauso porque sabemos Ahora que a él sí. le cuesta Sí, autoaplaudirse. sí, que se aplauda a él y nosotros lo aplaudimos de acá, yo con un Exacto. dedito menos. ¿Querés Muchas contar? gracias. Ay, es que no puede ser muy larga la apertura, pero si quieren yo lo puedo contar. Pará, breve. aguántame. ¿Sabes que no te escuché, Santi? A ver, ahí está. Ahí, claro, querías poner un ventilador. Le voy a contar al público. Yo soy, entre otras cosas, arquero. Entre otras cosas. Y ayer, en un despliegue físico absoluto, saqué una pelota abajo con una precisión absoluta, pero me enganché un dedo. Todo fue absoluto. Sí, y el dolor fue absoluto. Y nada, lo acomodamos un cachito y ya está como nuevo. Ah, yo no tenía que hablar de esto. ¿Por qué? No, me estoy acordando ahora. Bueno, No, ya pero lo no hiciste. creo que pase nada, pues ya lo dije. Y esto es muy loco cuando uno dice cosas que Al ya aire. quedan. Sí, es un poco terrible. Yo al principio tenía ahí como unos filtros que todavía no sabía manejar bien y dije cosas. Pero ahora ya estoy tranquila. Es como que tengo ahí como un segundito, ¿viste? En el que digo, no, esto no se dice. Por ahí arranco la frase y en el medio volanteo, ¿viste? Mira. Está muy bien, porque
justo, Hablando, te dejé el pie. O sea, por un momento dije, ¿me está Picante. dejando el pie o me tengo que hacer el boludo y no decir nada? No. No, claro, es un pie, señor. ¿cómo Esto no es un vas a pie. decir? Hoy vamos a hablar de volantazos. Exactamente. Volantazo. Y el programa de hoy va a ser un volantazo. Sí, también. Por eso, digo, para mí es de buen augurio que sea un 17. Porque, viste, hay como que resignificar. Es como el día 13. El número 13 es hermoso. ¿Por qué de repente tiene que tener una connotación negativa? Entonces el 17 ahora va a ser algo repiola. Ojo, porque el 13 tiene una connotación negativa. Mira qué profunda la charla de hoy. Solamente cuando está unida al martes o al viernes. Sí, pero viste, Lunes 13, ni te enterás que es 13. es verdad, pero hay como, no sé, hay como toda una cuestión armada alrededor del número 13. Yo no me acuerdo ahora. Bueno, ahora no me acuerdo. Lo único que tengo en la cabeza es como la idea de que había un lugar del mundo donde el 13, no sé si esto es ficción, es probable que sea ficción, porque no recuerdo de dónde saqué esta imagen, pero como que el 13 es de tan mala suerte que en los edificios, por ejemplo, no hay número 13, entonces pasás del 12 al 14. Como que tengo esa idea en la cabeza, no sé de dónde la saqué, Yo pero creo todo que- viene yo- asociado a que el 13 claramente es de mala suerte. Bueno, uno de mis cantantes preferidos, Sí. Zambayoni, Sí. tiene una canción que se llama Martes 13 y si no me equivoco cierra con una frase que es mañana es miércoles 14 y no habrá quien culpar. Claro. Como bueno, sí, pasa hoy porque es martes 13, listo, todos nos hacemos cargo, pasa mañana y Tal ya no cual. le puedes echar la culpa a nadie. Es que yo diría que son fechas con identidad. ¿Viste? No hay que bastardearlas. No hay que ponerles una connotación negativa encima. Es simplemente son fechas que no pasan inadvertidas. Sin duda, pero creo que es porque uno ya está preparado. Viste que uno a veces ve antes las cosas que por ahí suceden, Ujú. pero uno de maquinar. Sí, de ansiedad. Y Pura no ansiedad. terminas de saber si es que hubiera sucedido igual, que es que la maquinaste todo el tiempo antes. Como que terminás y seguís maquinando. Es una cosa que uno dice, ¿podés parar? Es martes 13, ¿qué problema hay? Ninguno. Y hoy es sábado 17. No, mentira. ¿De dónde sacamos? Ah, es el Hoy es el programa, programa 17. 17. Vos Perdón. sabés que en un debo momento decir yo que no estoy sabía muy por distraída hoy. qué estábamos hablando de esto, Sí, ¿no? sí. Yo fue como, pará, pero ¿por qué? Si hoy no es 17, hoy es 5. De hecho, yo dije, qué rápido pasó agosto. Claro, de repente estábamos en sábado 17. No, es el programa número 17. Y mientras hacía la imagencita, digamos, para... ¿Dónde dejar el termo? Problema. Mientras hacía la imagen para el posteo, pensaba ya 17. O sea, hicimos como tremendo bardo por el programa 10 y ya estamos cerca de los 20. ¿Vos te das cuenta de Y eso? hay que hacer algo para el programa 20. Hoy vos decís, Sí, claro. Se festeja de a 10. bueno, puede ser. Vamos a pensarlo. Charlémoslo en la reunión de Lo que sí producción. pueden hacer es seguirnos en las redes sociales. Más que pueden, deben hacer. En @herejes de tercera en Instagram y en... sí, suave. Hoy está con todo. Me da un miedo este programa. El que sea 17 me generó un miedo absoluto. No. Basta de decir absoluto. Sí, viste, estás como con una fijación ahí con lo absoluto. Por favor, lo voy a hablar con Gonza, mi psicólogo. @herejes de tercera en Instagram, @herejes de tercera en TikTok y herejes de tercera en Spotify o en YouTube. Exacto. Che, ya que estamos... ¿Cómo viene TikTok? Ruido de mate. Para que no llegue. A ver si sale. A ver si sale. Se escucha. ¿Se sí. escuchó bajito? ¿Por ahí se frizó un poco? No sé, yo por vos. Vos pensé que... Yo estoy pensando en vos todo el tiempo. Sí, igual ya... Sí, gracias. De pero- nada. Yo ya sé que se va a venir una subida... Sí, pero no va a ser tan terrible como la otra vez. En YouTube estamos al día. No, eso sí, está bien. Pero por ahí me colgué un poquito. Así que vamos a hacer algo. Lo Dale. subo ahora. ¿Vos decís que vas a tener tiempo? Nada que ver el 17. Pone... ¿Por qué ¿Por qué lo aseguran de esa manera? Hicimos toda una intro hablando del 17 y en el chat nos dicen que no. ¿Y quién es? ¿Quién es? Mi madre. Y nos vamos con música, mira. No somos herejes de cuarta. Somos Herejes de tercera. Bueno, hoy vamos a hablar, como anticipamos, en la apertura de dar volantazos. Y recurrí
Porque yo tenía armado algo todo muy poético, Ujú. de qué es dar un volantazo, etcétera, etcétera, que de hecho lo habíamos compartido en la semana. Y dije, pará, no voy a ir por ahí. Voy a dar una especie de volantazo, que no es un volantazo. Y dije, ¿qué es un volantazo en definitiva? ¿Cuál es la definición? Y hubo algo que me llamó la atención. Un volantazo es un giro brusco y repentino. Obviamente estamos hablando del volante del vehículo. Sí. Pero hay una característica que es importante, y es que el auto tiene que estar en movimiento. Ok. Entonces sí, cuando lo interesante. leí, dije, che, qué interesante esa particularidad, porque no se puede dar un volantazo si estás quieto. Entonces dije, qué mejor manera de arrancar dando un pseudo volantazo al bloque, Sí. diciendo, qué interesante es que desde la definición ya un poquito te llevan a pensar en un volantazo, no como algo que vos estás quieto así y decís, bueno, voy a hacer un cambio, voy a hacer tal cosa. Ujú. Y no, tenés que estar en movimiento. Y sí, está bueno, porque ahora que lo pienso, esto que traes, también es un volantazo con respecto a qué, ¿no? Digo, yo venía en una y volanteé. Exacto. Entonces, sí, es cierto eso, el movimiento. Y es como cuando te dicen, che, no consigo laburo, el famoso, ¿estás buscando? No, pero ya va a llegar, ¿viste? Que uno está esperando que por ahí a veces en algunas cosas le toquen la puerta Sí, tal cual, te y no caiga hacer, del cielo. y no hacer nada. Obviamente que no todo es un volantazo. Puede haber mínimos toques del volante y también están permitidos. Claro. Acá vamos a hablar de volantazos de verdad. Exactamente, porque, bueno, esto es muy importante, ¿no? Siguiendo, digamos, con la metáfora del auto, vos podés corregir el rumbo en cualquier momento con el auto, pero cuando hablas de dar un volantazo es que estás girando bien girado. Es que es un giro en U, casi. Claro, que a veces uno se equivoca y dice que es un giro De 360, 360, más no. que sería medio difícil, porque si es un giro 360 estarías girando en el lugar. O sea, volverías al mismo lugar de donde te fuiste. Exactamente. Con lo cual tampoco sería un giro en U, ahora que lo pienso. Sería, Una rotonda sería. claro, ponele, sí. Oh, bueno, nada, esto. 180 grados, Sí, ¿no? y que es creo- quedar justo al revés. Justo al revés. Y si bien hay algo que también es importante, es acá no vamos a hablar ni de gente que se la pasa dando volantazos. ¿Viste que hay gente que se la pasa dando volantazos? Va para un lado y dice, no, ya pumba. Sí, Un sí, saltamontes del volante. sí, Un exactamente. Marquitos Di Palma. Lo que se denominaría comúnmente como un hippie. Una hippie, une hippie. Se escribe Hippie. hippie, se pronuncia hippie. Hippie, exactamente. No estamos hablando acá de hippies que se la pasan todo el tiempo haciendo una cosa u otra o ahí una vida sin rumbo. No, acá estamos hablando de gente de bien, Dios, patria y familia, que tiene un rumbo marcado en su vida y un día dice, loco, yo con esto no transo más. Necesito algo radicalmente diferente. Y no es fácil dar un volantazo. No, obvio que no, porque implica tomar un montón de decisiones y lo primero, animarte. Porque un poquito lo habíamos. Siempre terminamos llegando a ese concepto de animarse. Sí, Y no perdamos de vista que acá estamos hablando también de volantazos en la adultez, que son aún más difíciles, es cierto. porque uno lleva más camino. Digo, en esta metáfora del giro, vos venís andando para un lado Ujú. y dar un volantazo después de una ruta larga es más difícil que por ahí cuando arrancaste. Seguro, hay más que perder en principio. Siempre. Y algo que hablé mucho en la semana es, nunca tenés asegurado nada. Eso es verdad. Ni dando el volantazo, ni no dándolo. Ujú. O sea, no hay nada, creo que nada en la vida donde vos digas, hago tal cosa y después tengo un éxito asegurado. Al seguro se lo ha llevado preso, como decía mi abuela. Sí, imaginate, y ¿Ubicás? ahora ya está en perpetua, pobre seguro. Ah, ya está. No salió más seguro. Realmente no hay nada seguro en la vida, pero es cierto que cuando llevamos un camino recorrido durante mucho tiempo en una misma dirección, hay como una fantasía de seguridad, ¿no? Como una cosa que nos dice, bueno, yo ya sé que si sigo haciendo esto, más o menos voy a obtener este resultado. Sí. También por eso es interesante pensar en que si en el momento, ¿no? Porque también lo pensaba, hago un paso hacia atrás, ¿no? Y cuando pensaba en esto de los volantazos, pensaba mucho en el programa de las crisis vitales. Sí, claro. Y digo, ¿cómo está asociado a eso también, no? Esos momentos de crisis cuasi existencial en el que uno empieza a poner en duda todo lo que cree, ¿no? Todo lo que venía haciendo, todas las certezas que tenía. Y es en ese momento en que dice, bueno,
si yo realmente quiero en mi vida, en el aspecto que sea, ¿no? Que ya vamos a entrar ahí, algo distinto, bueno, entonces voy a tener que hacer algo distinto. Porque si sigo haciendo lo mismo, voy a obtener el mismo resultado. Y dejo esta pregunta que creo que no vamos a tener ninguno de los tres acá una respuesta. Y que tiene que ver con, para dar un volantazo, ¿tiene que haber una crisis antes o no? Ay, yo creo que un poco sí, ¿eh? Yo Pero- creo que así, que hay algo ahí como de un cuestionamiento fuerte, ¿entendés? Grosso. Por eso creo que si no es una crisis es algo similar. Ujú. Pero viste cuando decís, algo te tiene que motivar para dar ese. Y probablemente sea algo que venías haciendo y algo se rompió o que algo te incomoda. Porque un poco dar un volantazo es romper con el status quo. Con la mal llamada zona de confort. Exacto. De inconfort, se podría decir. Zona de comodidad incómoda. Exacto. La famosa comodidad incómoda. ¡Apa! Sí, y además, volviendo a la idea esta del animarse, decimos animarse porque implica cierta valentía dar ese volantazo, ¿no? Digo, no es sencillo. Siempre, incluso en la idea misma de comodidad incómoda, lo que aparece es que la estoy pasando mal, pero como ya sé pasarla mal en este lugar, me quedo acá, porque es lo que conozco. Entonces, salir de ese lugar de comodidad incómoda implica valentía, implica coraje, me hace acordar al perro cobarde. Ese animarse implica todo eso, ¿no? Entonces, como, bueno, claramente no lo vamos a hacer porque sí. Tiene que haber como toda una situación que te fuerce a decir, bueno, dale, me pongo, ¿no?, los pantalones largos y le doy a este cambio que quiero. Sí, e incluso estaba pensando que no siempre, esto lo estoy pensando ahora, así Dale. que lo traigo a la mesa, no siempre el volantazo tiene que ver con el hacer, sino muchas veces tiene que ver con el sentir y el pensar. Dar un volantazo, decir yo no quiero pensar más de esta manera, no quiero tener más esta estructura, que por ahí no es algo que uno hace, no es... Ahora vamos a hablar de los distintos tipos de volantazos que nos imaginamos, pero por ahí es algo muy interior, yo no quiero seguir sintiéndome de esta manera por mambos o por lo que sea, y ahí es también dar un volantazo y decir, listo, rompo una estructura, es un volantazo. Sí, estoy de acuerdo. Creo que van un poco de la mano, ¿no? Porque no como acción y pensamiento, sentimiento, en ese sentido. Porque mientras vos hablabas decía como, bueno, es verdad, o sea, si yo quiero cambiar algo como práctico, ¿no? A nivel práctico en mi vida, concreto, primero quizás necesito un cambio de mentalidad, ¿no? Y después digo, bueno, puede ser que sí, o puede ser al revés. A veces hay cambios concretos en la vida que tenemos, incluso que a veces no tomamos esa decisión, ¿no? Pero digo, la vida nos lleva a que nuestra rutina, nuestro quehacer cotidiano cambie de manera drástica y eso impulsa cambios de mentalidad, Sin duda. ¿no? Entonces es como una cosa que se retroalimenta. Pero sí, yo creo que van muy de la mano y que no es una cuestión simplemente de decir como, bueno, hasta ayer hacía tal cosa y hoy hago esta diferente, sino que, bueno, implica toda una perspectiva nueva respecto de lo que sea que estemos hablando, ¿no? Y creo que algo que hemos dicho varias veces, y mucho con Henry, al cual seguramente veamos prontito, Sí, le mandamos un que beso. le mandamos un beso, es la vida también son procesos. Si bien uno puede caer en que el volantazo es un movimiento, Ujú. hay que llegar a eso. Y la previa a veces es más importante que el momento de dar el volantazo. Es cierto. Porque primero te tenés que dar cuenta que algo no te gusta. Ujú. Son momentos muy incómodos donde uno se empieza... Primero te preguntás si esto es lo que realmente querés. Sí, Te puedes preguntar si... O sea, son un montón de preguntas que muchas veces no tienen respuesta. seguro. Y que creo que es lo que vos decías de lo procesual, sí, banco totalmente, porque muchas veces empieza con una incomodidad. Por eso digo que yo lo veo como muy atado a esto de las crisis existenciales. Porque empieza simplemente como con esta sensación de que hay algo que está mal, de que hay algo que no funciona, de que hay algo que me está generando angustia, como no. Y creo que hay todo un recorrido desde esas primeras sensaciones hasta darte cuenta que quizás el punto o una de las posibles salidas a esa situación está en algo concreto de tu vida que necesita un cambio radical. Y a veces no se trata solamente de cambios radicales. Digo, te puedes sentir incómodo con algo y hay momentos donde uno puede ajustar un poco el andar. Digo, es girar un poquitito,
acá estamos hablando, obvio, de cuando seguramente previamente, porque primero creo que viene la parte de las preguntas. Sí, Después empezás a hacer mínimos ajustes. sí, es cierto. Y empezás a decir, bueno, por ahí de esta ahora, no vayamos a ejemplos concretos, pero digo, bueno, doblo un poquitito, Ujú, voy por el carril del medio, sí. me paso el carril de la derecha. Uno empieza como a buscar la manera de ajustarlo sin un cimbronazo. Ujú. Por eso adelantábamos que no se trata de gente que se la pasa dando volantazo. No, esto no me gusta, volantazo. Claro. No, esto no me gusta, volantazo. No, la vida no es así, porque si no, ahí lo que se pierde es el proceso. Sí, como cierta continuidad, qué sé yo. Yo creo que también me parece que no es una cuestión de un juzgar, ¿no? Digo, creo que Desde sí ya. hay personas que nosotros denominamos recién hippies, son personas que sí, que tienen una modalidad de vida así como más, no sé cómo decirlo de una manera que no connote cierta valoración, pero digamos como un poco más ecléctica, ¿viste? Más movido, lo que fuera. Me parece que es otra modalidad que no está ni bien ni mal, pero no es la que nos representa. Por eso nosotros traemos, bueno, la que tiene que ver con la que pasa. Con la sociedad en la que vivimos un poco También también. eso, tal cual, también eso, con la mainstream y que también está muy fundamentada en los benditos mandatos que estamos nombrando todo el tiempo, ¿no? Bueno, es que acá los mandatos juegan un rol fundamental. Muchas veces en las cosas donde uno tiene que dar un volantazo, seguramente antes de eso haya habido un mandato Ujú. que te decía, es por ahí. Sí. Sí, y es difícil muchas veces como quebrar con eso, digo, la mayor parte de las veces, por eso digo que estaba esto de la valentía del animarse, porque no es solamente la cuestión que decíamos recién de hay todo un camino construido en una dirección y la sensación de que ese camino se pierde, que yo también creo que es una ilusión, pero es una ilusión que juega muy fuerte en ese momento, ¿no? Sí. Creer que ese recorrido y todo ese aprendizaje o lo que sea se perdió. Pero... me perdí con lo que estoy diciendo hablando de perderse. Esto es un volantazo. Un volantazo al aire. Muy Gracias, bien. gracias. Muy bien actuado, ¿eh? Exactamente. Muy bien sí. actuado. Son los mocos que no me permiten hacer que- sinapsis. Pido que disculpas. En esta ida del proceso, creo, y creo que es a donde apuntabas, pero ya estamos hablando de un nivel que no sé si tengo ese poder como saber a dónde ibas. Pero estamos cerca, así que Pero dale. vamos a ver, yo creo que tiene que ver con que al pensarlo como un proceso y no como un simple cambio, Ujú, simple, no simple, pero digo un cambio, ujú. no hay que perder de vista todo lo que transitaste, que probablemente cada cosa de la cual viviste te llevaron a donde estás en ese momento y te permiten también dar el volantazo. Sí, es cierto. No Como era que- lo que iba a decir, pero sí. Como sí, que uno estoy de acuerdo. no puede esa idea de volver atrás y cambiar el pasado, Ujú. que en definitiva, si uno cambia algo del pasado, probablemente si hubiera posibilidad de volver al presente, quizás las cosas no sos el mismo. No, seguro. No resolviste aquello que creías que podías resolver. Es cierto, porque eso es imposible de saber. No era lo que iba a decir, pero me parece súper interesante esto de que en algún punto el germen del volantazo está en la trayectoria atravesada. Sí. Y uno no puede estar discutiendo todo el tiempo con esa idea de, uy, bueno, estuve tanto tiempo basándome o viviendo de esta manera. Bueno, Ujú. siempre hay que entender que nuestras versiones anteriores tenían motivos en todo momento para sostener tal o cual cosa. Es cierto. Así como la versión actual, la que está con el volante en la mano y dice, voy a pegar un volantazo, también tiene razones para pegarlo en ese momento. Es cierto. Y acá me acabo de acordar, estábamos hablando de los mandatos, entonces lo que decía era esto de que no solamente se pierde o está esa ilusión de haber perdido lo que acumulamos en una determinada trayectoria, sino que también, en general, los volantazos tienen algo de quebrar un mandato. Tiene algo de la idea de yo iba por este carril porque probablemente era lo que se esperaba de mí, lo que yo construí en un momento de mi vida que quería y demás. Y cuando me doy cuenta que eso no me está brindando lo que yo espero, ¿no? Vamos a hablar entre muchas comillas de cierta felicidad, de cierta sensación de bienestar. Bueno, entonces ahí es que digo, bueno, voy a tener que agarrar otro camino drásticamente distinto, pero que probablemente también me haga enfrentarme a ese mandato que me hizo, en primer lugar, recorrer determinado camino y no otro. Sí, pero generalmente, o no, si uno quiere dar un volantazo, incluso también puede estar en un deseo que ya no es tal. Puede ser que algo que uno deseaba, Ujú, de repente no lo desee más. sí. Y es muy, digo, el hecho de dar un volantazo,
es vertiginoso. Recontra. Estamos hablando de algo que es, y como decíamos, no te asegura nadie, por más que estés segurísimo de dar el volantazo, que lo que después de dar el volantazo lo que viene es el éxito absoluto. No, seguro. Ni seguir por el camino anterior, ¿eh? No, Ninguna de las dos. No hay ninguna seguridad, pero sí creo que está esta como ilusión de seguridad de que, bueno, vos venías recorriendo un camino que te estaba llevando hacia un lugar y más o menos si seguís el mismo camino obtendrías el mismo resultado. Esto que decía hace un rato. Con el volantazo hay mucha más incertidumbre, porque si es un camino totalmente nuevo, que antes nunca probaste, entonces tenés menos herramientas como para poder prever qué va a pasar, ¿no? Sin duda. En ese sentido, creo que de nuevo la metáfora del volante real, digamos, del auto, es eso. Vos, si das un volantazo con un auto en movimiento, te puedo asegurar que primero la adrenalina, Se mueve todo. se mueve todo. Hay un riesgo real en la toma de esa decisión. Sí, y creo que hay un montón de volantazos que... Por eso hicimos como una tarea. Ujú. Vamos a hablar de los que creemos más. No quiero decir la palabra común, porque odio común, normal. Pero sí algunos frecuentes, de los cuales uno va hablando. Sí. O que uno se puede encontrar, estás charlando con amigos y decís, che, tal cosa. O que nos resonaron a nosotros por alguna particularidad, ¿no? Pero Más también sí, mejor. invitamos a la gente que está en este momento en el chat y después a quienes nos escuchen en otro momento a que también nos cuentan a ver qué piensan. Si dieron algún volantazo. Exacto, si dieron algún volantazo o se les ocurre alguno distinto de los que vamos a decir ahora. Uno podríamos decir que es el cambio de la alimentación. Sí. Ese, ¿sabés que justo cuando lo estábamos pensando, me acordé de esto? ¿Te acordás del retorno de Saturno que trajiste a un programa? Sí, claro. Bueno, A los 29. exactamente. Yo no recuerdo si estaba asociado con el retorno de Saturno, creo que un poco sí, pero tengo una amiga que durante la mayor parte de su vida fue omnívora, como la mayor parte de las personas, o sea que comía de todo, ¿no? Entre esas cosas carne, y que nunca fue para ella un problema el hecho de comer carne. Y digo, en una sesión de astrología, la astróloga le dijo como que ese año, ¿no? En una revolución solar, que ese año iba a tener cambios fuertes, qué sé yo, y que iba a haber probablemente un cambio de alimentación. Y ella se quedó como un cambio de alimentación. Y flashó celiaquía. No, claro, es como no entendía, o sea, no le resonaba, y después, y no fue por eso, digamos, sino que fue como por otras cuestiones de la vida, empezó a transitar un camino que lleva hasta ahora, y ya de varios años, de veganismo, pero se volvió súper vegana y además como militante de ese, ¿me entendés? Esa forma de alimentación y demás, y fue un cambio súper, súper, súper profundo, porque lo que comemos es fundamental. Entonces yo creo que los cambios esos bruscos de alimentación son realmente tienen mucho impacto en nuestras vidas. Re. Y creo que también es más allá del mandato, que obviamente sí, tenemos que comer tal cosa, tal otra, pero digo, hay que, toda esa previa, y hay que, es fuerte. Sí, y además hay toda una cuestión cultural, digo, nosotros vivimos en una sociedad, la Argentina, que es recontra carnívora, digo, más allá de que no vamos a entrar en el punto de que hoy comprar carne está difícil, pero digo, estamos muy acostumbradas a que... Volvió comunistas de tercera, por momentos vuelve. Bueno, Así que si querés podés mandarlo. la realidad no ofende, pero bueno, lo que digo es, en una sociedad como la nuestra, es un poco antipático a veces, ¿viste? Digo, no solamente la cuestión quizás más militante, ¿viste? Así de que, no sé, de bardear a la gente que come carne o lo que sea, que no es el caso de mi amiga, digamos, pero sí esta cosa de decir como, bueno, o sea, yo tengo una manera de alimentarme ahora que va a impactar, porque además... socialmente nos juntamos un montón a comer. Re. Entonces, recontra impacta tu entorno el hecho de que vos tengas una alimentación distinta, ¿viste? Entonces, es animarse también a hacer ese salto, a dar ese cambio en tu vida y a bancarte que seguramente haya mucha gente pava que esté rompiendo ahí las bolas porque, ay, ¿por qué no comes esto? ¿Por qué no comes aquello? ¿Viste? Sí, re. Y acá, como dicen en el chat, el cambio de carrera. El cambio de carrera, que... Cuando lo pensamos, para mí hay dos partes. Una es, obviamente, el cambio y la previa a eso, que es el dejar esa carrera. Sí, qué cosa perturbadora cuando empieza a aparecer en la cabeza la idea de, che, me parece que no quiero seguir estudiando esto. Voy a ser autorreferencial. Yo en un momento... ¿Sí? Va el ventilador primero. Otra vez.
Estoy ventilador. Me gusta porque va como agarrando el ritmo, va agarrando. ¿viste? Es porque está sin uso, porque ahora como estamos en invierno, el ventilador es, a veces, Hasta el que Liliana, engancha. el Liliana está más, le falta aceite. Aceite. ¿Por qué digo? Lleva ¿Por qué le pondría aceite? Sí, Bueno, sí. igual tiene sentido porque es una... Y sí, es un está bien, ventilador. Está bien. Perdón. Lo que yo cuando estaba en comunicación, en un momento, por diversos motivos, dejo la carrera y por 1 año y medio, y fue todo un tema de decir, che, bueno, ¿qué hago? Y tenía media carrera de comunicación adentro, sin ningún tipo de título intermedio, que es algo que nos pasa a todos los que estudiamos comunicación, que generalmente tenemos que, tampoco hay título final, pero bueno, Hay no título final, pero realmente tampoco Pero- te sirve de tanto. pero es muy complicado. Tengo que terminar el trámite. Bueno, perdón. Y en un momento me pongo a hacer el ingreso para locución, carrera que estoy estudiando ahora, y decido sobre la marcha volver a comunicación. Y volver a comunicación, después de 1 año y medio, lo que me pasó, que digo que sí tiene que ver, fue todo como una especie de lo que decíamos, volantazo contra volantazo. Es, dejo la carrera, volantazo. Voy a estudiar locución, volantazo porque no tenía media carrera de... Claro, sobre todo AD. por eso, más allá de que no era tipo ingeniería química, no Yo importa. venía trabajando en marketing, digo, estaba bastante asociado. Y cuando ya había hecho el ingreso, había aprobado el examen, volantazo de vuelta y volver a comunicación, que en las primeras 3 materias que curso me fue espantoso y pedí perdón en un final. Digo, terminé la carrera, porque no me salía nada. Y el tipo me decía, dale, vos podés. ¿En qué año es la Constitución? Te pido perdón, pero no sabía cómo decirle me quiero ir. ¿Viste como se acuerdan de la entrevista donde estaba me quiero ir? Era Lorenzetti, No. que dice me quiero ir. Ay, no me acuerdo. Yo ahora me estoy Si acordando alguien en el chat igual... se acuerda, había alguien que dijo me quiero ir en una entrevista y es... Obviamente que después lo veo con el diario del lunes y digo, fue un volantazo que realmente funcionó. Pero no es que lo primero que llegó después del cambio de carrera fue una satisfacción absoluta. No, y a veces es difícil, porque también eso, ¿no? Como, es interesante esto que decís. Hay una idea de que una vez que me animo y doy ese volantazo, como que lo que esperamos es que haya una sensación de satisfacción inmediata, ¿viste? Como esta cosa de, bueno, listo, tomé la decisión, ahora soy la persona que quería ser. Y eso en general no pasa, porque hay situaciones muy puntuales en las que uno puede tener un alivio, si siquiera una sensación de alivio en ese primer momento de haber tomado esa decisión finalmente, pero después te tenés que enfrentar a toda esa nueva situación que estás eligiendo. Y creo que, a ver, va a volver los volantazos. Sí. Ya te digo que los volantazos vuelven. Y sí, porque es bastante tela para cortar. Sí, lo que sí podemos decir como para intentar de alguna manera cerrarlo. Sí, que un cierre parcial. Es si hay motivos más vinculados al miedo o al momento de la vida, tipo, no, a esta edad no voy a dar un volantazo. Ujú. Bueno, señal que lo tenés que dar. Sí. O sea, si vos, uno de tus argumentos para no dar el volantazo es, y bueno, ya está. Ahora voy a dar un volantazo. Bueno, dalo. Ya fue. Ya fue. Pero no nos vengas a buscar si no sale bien. Por las dudas. Deslinde de Sí, responsabilidades. es legal. Nosotros no nos hacemos cargo si el volantazo sale mal. No, por supuesto. Pero dalo, ya fue. Hereje. Dícese de una persona que diciendo se aparta de doctrinas o normas establecidas. Bueno, muy bien. Decíamos recién, hay mucha tela para cortar en términos de volantazos y dejamos un montón de posibles volantazos por fuera, que seguro serán retomados. Y queremos entrar en uno, o mejor dicho, en un ejemplo recontra concreto de un volantazo que creemos que es bastante común en nuestro momento de la vida, pero también en este momento del mundo, ¿no? Que tiene que ver con los volantazos del área laboral profesional. Es algo que vamos seguramente a profundizar en otro momento, pero nos parecía interesante contarles que en verdad este
este episodio, la temática de este episodio, vino a cuenta de una historia que tenía yo particularmente súper cerca y que necesitaba contarla, porque siento que si eso no es un volantazo, ¿qué es un volantazo? Sí, por eso cuando teníamos que pensar en, bueno, ¿cómo le podemos llamar a este movimiento que vamos a contar ahora? Movimiento por desplazamiento, digo, no por movimiento. Era como, es un gran volantazo. No queríamos decir el gran, ni porque hay un montón, pero este es un gran volantazo, que Exacto. en definitiva fue la inspiración real para que hoy estemos hablando de volantazos. Y creo que lo va a contar mejor ella. Por eso hoy de repente no hay un columnista. Exactamente, Que porque es ustedes algo dirán, distinto. exacto, es un volantazo. No, eso no Es sería otro un volantazo. Bueno, No, es un- no eso es un volantazo. girito Eso es un chiquito. girito, es un detalle. Pero bueno, se preguntarán por qué, si ya en este bloque deberíamos estar los dos de un lado y la otra persona del otro lado y demás. Bueno, esta vez nuestra columnista en realidad es como, en principio es una invitada especial. Vamos Sí. a ver qué es lo que podemos hacer, ahora ya van a enterarse por qué. Pero pedimos que este testimonio del que estamos tratando de dar cuenta hoy venga de alguna manera. Y va a venir en formato de videos, porque esta persona está a muchos kilómetros de acá. Claro, cuando decimos que Herejes de Tercera es una comunidad, bueno, hoy Herejes de Tercera es más que continental. Sí, por supuesto. Y no la radio, ¿no? No. Así que, qué mejor que... Necesito el parampants. Lo necesito. Porque fue muy bueno. Lo necesito. No, la verdad que no. necesariamente. Pero vamos a hablar de un volantazo de una persona que lo hizo cercano a los 30, pero lo va a contar mucho mejor ella. Exactamente. Así Pero pará, antes vamos a dar este contexto. La persona a la que estamos hablando se llama Sandra Zanotti, es amiga mía, y ella ahora va a contar en detalle cómo fue su volantazo, pero en este momento está en Sudán del Sur. Por eso no puede estar acá con nosotros presencialmente. Y nos mandó una serie de videitos que vamos a ir escuchando para, bueno, poder ir entendiendo. Pero tal cual, primero que se presente ella, que es la que mejor lo va a hacer. Bueno, yo soy Sandra, soy licenciada en Psicología de la UBA, soy de Buenos Aires, pero en este momento estoy trabajando con una organización internacional de trabajo humanitario. Ahora estoy en Sudán del Sur, en la capital, en Juba. No estoy siempre acá, pero en este momento estoy acá. Vengo haciendo este tipo de trabajo hace 4 años y muy resumidamente mi función es venir como la jefa de servicio de salud mental al país o proyecto en el que me toque estar. Que puede ser, en general, he trabajado más en hospitales o en clínicas, pero en el servicio de salud mental dentro del hospital, en centros de atención primaria o en clínicas de otro tipo de atención de salud, pero también intervenciones comunitarias, en centros de rehabilitación y rehabilitación física y otro tipo de lugares. Y una particularidad difícil de mi puesto y de mi trabajo es que en general, con una pequeña excepción hace poquito, es que dentro del equipo de mis colegas como de otros jefes de servicio, de departamentos o incluso mis propios jefes, soy la única psicóloga y la única que sabe o que entiende sobre la salud mental. Y así que estoy como bastante sola profesionalmente hablando. Y bueno, tengo a mi cargo equipos de staff local, residente de cada país al que voy, y es con ellos con quienes armamos todo. Bueno, ahí un montón de cosas ya nos dijo ese primer video, ¿no? Además de su trayectoria, su formación profesional y demás, podíamos empezar a ver el mosquitero de fondo, ¿no? El ruido de que no sé qué estaban encendiendo ahí cerca de ella. Le dijimos, no te preocupes por las cuestiones, digamos, técnicas, porque bueno, se hace lo que se puede. Esto es un móvil que con un esfuerzo de producción hemos llevado hacia Sudán del Sur. Y además está grabándolo, no en un estudio. Exacto. O sea, lo que van a ver y todo lo que va a contar es la vida misma, la vida Nisman. Exactamente, pero digo, me parece también súper interesante su historia, porque además a mí personalmente me parece súper como inspiradora, porque vos decís, ¿no te imaginás como una salida laboral
posible, digo, a primera vista, que porque estudiaste psicología puedas estar siendo jefe de servicio de salud mental en una misión, en un país súper lejano. Además es un puesto de mucha responsabilidad, no estamos hablando de un voluntario, una voluntaria, viste que vas ahí a, como hacer laburo más, si se quiere, como... no sé cómo decirlo, pero como raso, ¿viste? Sino que es un laburo de coordinación de equipos. Y para comenzar a adentrarnos en su historia, veamos cuáles fueron las motivaciones para que San dé ese volantazo. Bueno, el proceso de toma de decisión fue al principio más paulatino, fue terapia mediante, ir poniéndole como más esperanza y, no sé, energía positiva a que esta vez sí iba a salir, iba a funcionar, iba a conseguir algo que me permitiera mantenerme, pero que tuviera que ver con lo que yo de verdad quería hacer y todo esto que venía buscando y posponiendo hacía tantos años. Pero bueno, fue como de a poco, de empezar a buscar trabajos de este tipo, ir mandando currículums, investigar. Y en verdad fueron mis dos mejores amigas o amigas más cercanas, ahí presente una, que me recordaron que yo hacía muchos años había mandado currículum, o no había mandado currículum, pero había intentado investigar respecto de estas ONGs internacionales o estas como grandes agencias del trabajo humanitario y que en su momento me faltaba experiencia y me faltaba cumplir los requisitos. Y fueron ellas las que me dijeron como, che, ¿qué onda con eso? ¿Te fijaste si ahora sí que cumplís? Y ahí fue vía internet, meterme, buscar y darme cuenta que sin haberlo buscado de manera consciente, había conseguido experiencia y había trabajado en cada una de todas las áreas que pedían como requisito. Entonces esta vez sí que lo cumplía y bueno, y mandé currículums y empezó a hacer... Ahí fue el momento como de la decisión firme de decir, este es el trabajo que yo quiero, pero este es el tipo de vida que yo quiero tener, este es el tipo de vida que yo quiero elegir. Y que no era solamente el trabajo en este lugar, sino que esta era la forma de vida que yo quería construir. Y ahí fue como una decisión mucho más firme de bueno, voy a mandar y voy a buscar porque esto es lo que quiero. Claro, acá nos contaba cómo fue el momento de tomar la decisión de hacer ese cambio, ¿no? Y también pienso que es súper inspirador la historia porque aparece esta cuestión de muchas veces sentimos que no tenemos las herramientas suficientes, que no estamos en el momento en poder dar ese volantazo, que en realidad nos estamos tirando a una pileta donde no hay agua, ¿no? Y a veces tiene que venir gente de afuera para decirte, che, pero mirá, pero vos ya hiciste todo esto, tenés todas estas herramientas, esta formación, esta experiencia, ¿por qué no te animás? O que no era el momento porque ella habla de una experiencia anterior, que lo había intentado, que no había salido y quizás lo podés intentar una vez. No salió, pero no significa que en otro momento no pueda salir. Exactamente, porque también hay mucho de timing, ¿no? Que lo hablamos en otras oportunidades. Que algo que no en un momento no se da no quiere decir que nunca más pueda. Pero bueno, creo que hay uno de los videos donde ella nos da un poquito más de contexto sobre el tema de las motivaciones. Así que podemos ir escuchando esto. Bueno... En principio las motivaciones estuvieron siempre desde mucho antes. A mí siempre me encantó poder viajar por diferentes lugares del mundo y poder trabajar y viajar en diferentes lugares. Y yo ya había hecho una experiencia similar de trabajo, de irme afuera y me había encantado. Me pareció que era como el tipo de vida que yo quería tener y exactamente como lo que yo quería conseguir. Porque desde siempre me gustó viajar, pero como que no me alcanza la idea de turismo. A mí lo que me gusta es la riqueza de aprender las diferentes formas de vivir y de ver el mundo. Y a mi entender, me parece que trabajar en diferentes culturas es la manera ideal de aprender eso. Y como que este trabajo me parecía la conjugación perfecta para conseguir eso, por lo menos en el ideal que yo tenía en ese momento. En particular la situación en ese momento, porque estas motivaciones estuvieron como desde siempre. Pero yo además tengo como una cosa idealista de querer poner mi saber y mi profesión al servicio de los demás, al servicio del mundo. Siempre tuve como estas ganas. Y bueno, como que esto juntaba las dos cosas, esa experiencia de trabajo que tuve, me pareció que lo juntaba y me parecía como que iba por ahí. Pero en particular en el momento en el que tomé la decisión de hacer este cambio de rumbo,
fue que yo venía haciendo este tipo de trabajos en Argentina, siempre hice trabajos de tipos de psicología comunitaria o desde la psicología como con esta idea, pero siempre fueron ad honorem, voluntario, y tenía que trabajar de otras cosas para mantenerme, y eso me fue frustrando muchísimo, me fue cansando, lo fui dejando de hacer, y al final estabas viviendo y trabajando de algo que nada que ver, lo que me hacía subsistir ni siquiera la psicología, no tenía nada que ver con mi carrera, y venía como muy frustrada con eso, y ya le venía perdiendo cualquier sensación de disfrute al trabajo que hacía. Y el detonante fue que falleció mi abuela, que fue como una mamá para mí, y en ese proceso de duelo y de crisis fue como replantearme absolutamente todo, pero al mismo tiempo me hizo reconectar con esas cosas que yo había dejado olvidadas, que para mí eran importantes, pero que uno va dejando por la necesidad de tener un sueldo, de poder vivir sola, de mantenerme, vivir en sociedad. Y bueno, y en ese proceso como de crisis y replanteo fue como mirar las cosas desde un lugar diferente, que además yo sí que creo que haber vivido ese duelo siendo un poco más grande, yo tenía 28 años, como que te hace ver las cosas de una manera diferente, de poder replantearse cuáles son las cosas que valoramos, cómo las queremos valorar en nuestra vida, qué lugar darles. Y además como esto de pensar, ¿no?, a los 20, como cuando yo había tenido esa primera experiencia, de pensar, bueno, en algún momento yo voy a poder hacer esto. Y cuando uno va llegando como más grande y este duelo en ese momento de decir, esto no va a llegar nunca a menos que yo actúe y haga algo para que suceda. Y entonces me parece que esto fue como el detonante de, si no lo hago ahora, probablemente no pase nunca. Bueno, eso está genial. Aparece de todo acá. Aparece el momento de la previa, la incomodidad, la crisis. Bueno, el accionar. El accionar, el ser agente de cambio. Suena re Ravi Shankar esto que estoy diciendo. Pero sí, tiene que ver con eso. Si no lo hacemos, si no lo motorizamos, no va a pasar nunca. Igual creo que más allá de agente o no de cambio, creo que veníamos con esto de estar en movimiento. Y si no estás en movimiento, es muy difícil pegar un volantazo. Digo, para que ella pueda pegar el volantazo, tenía que estar en movimiento, tenía que estar haciendo. Y obviamente animarse, y que cada cosa fue jugando un rol para que en definitiva el volantazo suceda. Exacto. Y también lo que me parecía interesante que decía en el video es esto de la ilusión, ¿no?, que aparece cuando uno toma la decisión y cuando de repente ya tenés como una idea en tu cabeza de lo que querés hacer con ese volantazo, de lo que implica, aparece como una idea ideal de eso que sería el resultado del volantazo. Ahora le preguntamos, bueno, una vez que entraste en ese laburo, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue? ¿Cómo fue la primera experiencia? Exacto. Bueno, lo principal que me pasó es que ese idealismo que tenía se derrumbó. O sea, es verdad que viajo, que aprendo, y que en particular la psicología y la salud mental están súper despriorizados en el mundo. Hay poquísimos profesionales o ninguno en otras partes del mundo, y muchísimo menos con experiencia clínica. Entonces, desde ese sentido sí que mi aporte es súper necesario y valioso. Pero me enfrentó también con un sistema que a mi entender es todavía bastante colonialista, racista y además funcional al capitalismo, con lo cual me cuesta bastante sentirme parte de un sistema así y concentrarme solo en mi aporte. Que sí, que yo mi aporte lo hago desde un lugar súper diferente y desde un lugar ético distinto, porque además tengo a mi favor que como nadie entiende sobre la psicología comunitaria, como que nadie se va a poder dar cuenta de cuál es la diferencia de las intervenciones, entonces yo lo puedo hacer, pero es complejo. Y creo que lo principal que me pasa es enfrentarme a mi propia ambivalencia y dualidad constantemente, porque de la misma manera que me pasa esto, también es muchos momentos en donde la paso mal, me cuesta bastante. En casi todos mis años de trabajo fui la única mujer sudamericana y sufrí mucha discriminación por eso. Y me pasa a extrañar mi cultura, extraño a mis amigas, me siento sola. Hay momentos que la paso bastante mal. Pero también hay otros momentos en donde me doy cuenta que, por ejemplo, aprendí a confiar en mí de manera profesional, de maneras que nunca antes había logrado. A confiar en mis intervenciones, a superar el síndrome de la impostora, me parece un montón. Y además que también esto que yo quería, o sea, me fui enamorando de otras culturas, de otras costumbres, de otras comidas,
conocí gente alucinante, me hice de amigas por todas partes del mundo, y cada nuevo lugar es un desafío, difícil pero hermoso, y es ir descubriendo que hay gente única y alucinante en cada rincón del mundo, y cada cosita te va enseñando un montón sobre una misma, sobre el mundo, y hay momentos de mucho disfrute, y me parece que es eso, este trabajo me enfrenta, o sea, me hace expandir de manera constante mis horizontes sobre lo posible, tanto los buenos como los malos, y esa es la parte compleja. Bueno, lo que decíamos antes, ¿no? No siempre lo primero que aparece después del volantazo son aplausos y sensaciones de comodidad absoluta y de, ¡ay, ¿por qué no lo hice antes? Total, y además también me parece que es interesante pensar esto de que el resultado del volantazo, incluso aunque sea entre comillas positivo, nunca va a llevarnos a una situación de vida ideal, porque no existe. Porque la vida siempre es una de cal y una de arena, ¿no? Entonces, eso me parece que también es interesante, porque en la medida en la que podamos tener en cuenta esto y no creamos en nuestra cabeza como una ilusión súper inalcanzable de felicidad que nos va a llevar a ese volantazo, digamos, entonces vamos a tener, creo que, un poco más de fuerza para decir como, bueno, dale, lo voy a hacer, no me va a llevar a un mundo ideal, pero me va a sacar de esta situación que hoy no estoy queriendo más. Sí, y lo importante, y ahí sí vamos al último testimonio, es esto de decir, bueno, uno a veces toma perspectiva, dio un volantazo, pasa el tiempo, y la pregunta que le hicimos como para cerrar y entenderlo también un poco desde el presente, no solamente desde la historia, es ¿qué piensa de esa decisión que tomó? Y hablando de esa máquina del tiempo, si realmente, si pudiera volver, si tomaría la misma. Recontra volvería a elegir este camino, yo sigo eligiendo hoy, me Mirá encanta haber elegido este camino, y aunque quizás cambie de rumbo, porque dar volantazos es algo que hice más de una vez en la vida, Pues y no tiene edad límite. miren esa. De todas maneras ese sí que es algo tatuaje. que me cambió y que cambió mi vida para mejor, así que lo volvería a elegir 1,000 veces, me parece. Respecto de cómo tomé la decisión, yo creo que lo único que cambiaría es que tomaría la decisión teniéndolo menos idealizado, porque yo lo tenía como una cosa muy, muy ideal, perfecta. Esta va a ser el tipo de vida exactamente que siempre quise, y por ende la caída fue muy brusca, fue muy dura, y a veces lo sigue siendo. Y entonces creo que el aprendizaje es poder aprender a ver el vaso entero, no ver la mitad vacía o la mitad llena, sino verlo entero y aceptar esa dualidad y esas dos caras. Todas las cosas en el mundo tienen dos caras, y el aprendizaje más interesante me parece que es poder aceptar ambas al mismo tiempo. Y como yo lo tenía tan idealizado, esto es algo que todavía me sigue costando, entonces creo que hubiera sido más saludable que fuera menos ideal. Y algo que sí que reflexiono a veces es que me parece que el hecho de haber vivido esta experiencia a esta edad, digamos, como ya empezar a vivirlo medio que casi pasada la década de los 30, o ya pasada, es que eso se convierte en una experiencia totalmente diferente que la que yo había tenido, por ejemplo, cuando lo viví muchos años antes y estaba recién recibida y tenía 26 recién cumplidos, y como que otro momento de vida. Y me parece que no tiene que ver con la edad en el sentido de que, como estas frases, ¿no? De que se te pase el tren o que llegues tarde. No tiene que ver con eso, sino que a medida que uno va creciendo, va viendo de las experiencias cosas diferentes. Y uno va aprendiendo cosas distintas, o más bien uno valora cosas diferentes de esa experiencia de vida. Entonces yo creo que mi experiencia es totalmente distinta por haberlo vivido a esta edad que si lo hubiera vivido quizás, o sea, es muy distinta a cómo fue cuando era más chica y estaba en otro momento de mi vida. Que no es que sea mejor ni peor, simplemente es diferente. Igual creo que habría muchísimo para decir sobre esto, pero es como una nota respecto de cuando miro hacia atrás, cómo veo esta vida. Y ahí el detalle que decíamos cuando cerramos la charla nuestra, que es no tener como excusa o argumento cosas vinculadas, por ejemplo, a hora o la edad, Sí. o lo que sea, porque
por ahí era el momento en que lo tenías que hacer. Sí. Por ahí tenías que vivir lo que viviste para poder dar el volantazo y lo hubiera hecho antes y no. Y sí, o mismo esto que ella traía, lo hice antes, lo viví de una manera y ahora lo busco con sus particularidades en otro momento de la vida y demás, y la experiencia es otra totalmente. Así que si después de escuchar a San no te dieron ganas de dar un volantazo, o si estabas en la duda de dar un volantazo o no, yo creo que un poquito motivo. Sí, súper inspiradora. No somos herejes de cuarta, somos Herejes de tercera. Y para cerrar, cerrar, algo que no dijimos por las dudas, por una cuestión, y mandala ya de una, porque como esto va a ser minuto a minuto. Exacto. Esto sí es en vivo. Sí, esto es en vivo, es San en Sudán del Sur, que con un gran esfuerzo de producción y un móvil hacia allá enviado, está aquí con nosotros. Hola, San. Buenas. Hola. Ay, encima casi no hay delay, me muero. Siempre, este es un homenaje a Lelutiers. Perdón, San, no sé si te gusta Lelutiers, Fanática. pero bien, necesito hacerte una pregunta que para mí es de las más importantes, teniendo en cuenta lo que es que estamos hablando con voces. ¿Qué hora es allá? Son las 9:18 de la noche. Es un radio tertulia. Perdón. Ok, no, yo no entiendo el chiste porque yo cero Lelutiers, pero no importa, me gusta que ustedes la estén pasando bien. Yo creo que hoy fuiste, o la gente te va a escuchar seguramente también durante. Esto va a quedar subido, obviamente, todo lo que contaste. Seguramente si alguien estuvo en la duda si daba un volantazo o no, seguramente después de escucharte va a darlo. Sí, o por lo menos les diste como muchos motivos, no sé, muchas puntas para reflexionar, en principio. Y eso me parece súper interesante. ¿Vos cómo te viste? ¿Cómo fue tu experiencia, así desde la lejanía, en participar por primera vez en Herejes de Tercera? La experiencia, pensé mucho en que el Pela quería que haya problemas técnicos, así que me reí mucho con los problemas técnicos. ¿Viste? Él estaba como, no, porque tenemos que tener en cuenta que es Sudán del Sur, puede pasar cualquier cosa. Era como, los llamó, sí. Los invocó. Sí, así que me reí mucho con eso. Pero es raro escucharme en video mientras que intentaba seguirlos y tenía el delay y era como, bueno, ¿por dónde estará? Conformes. Sí, como por dónde irá, pero bueno, nada, no sé, fue raro y me fui haciendo anotaciones de cosas que quería comentar, de cosas que ustedes decían, así que estuve como muy activa prestando atención. Me gusta, apuntes. Tengo un poco de miedo que no sé si son cosas que estuvieron mal que dijimos o cosas que estuvieron bien atinadas y que ella puede agregar, ¿viste? Puede pasar cualquier cosa, esto no está nada... No hay guión acá, así que dale, San, Mandale. Me interesa todo. No estuvieron mal que dijeron. Me lo había notado y después Euge hizo el comentario sobre mi tatuaje, porque me había como anotado algo en lo de para reivindicar a los hippies. Tu tatuaje de hippie. Mi tatuaje de hippie. Como pensaba en esto, no sé si hoy a la gente le va a dar ganas de dar el volantazo o no, o por lo menos que si lo hacen, háganlo como lo que yo decía después, no lo hagan como con esta cosa súper idealizada de tipo, ay, yo hice esto cuando tenía 20 y me fue increíble, entonces pasaron 6 años y seguro que me va genial de nuevo. No, pues no, la vida no funciona pues así. No, mi Pero, cielo. o sea, si lo hacen, claro, no. Pero si lo hacen sabiendo eso, como adelante. Pero para reivindicar a los hippies, lo que sí pensaba era que, me parece a mí, que una vez que ya diste el volantazo una vez, como que después tenés menos miedo a volverlo a hacer. Porque como que lo diste y sobreviviste, ¿no? Como si estamos con el auto, no está bueno, ¿no? Pero digamos que tu auto volcó y sobreviviste y te da como una perspectiva diferente de la vida. Ya fue, volquemos de nuevo. O sea, no. Ese no es el mensaje, chicas. Hay algo que es cierto, que lo único que tenemos seguro de esta vida es que no vamos a salir vivos de esta experiencia. Eso es cierto. Entonces llega un punto que decís... También es de Lelutiers. Sí.
Me gusta que los créditos. Pido por favor Sí. los créditos. Este me lo iba a robar, ¿eh? Si no lo decía, yo me lo robaba. Pero sí, es cierto. Perdón, no te interrumpimos Pero bueno. más, Ann. No, pero nada, como que pensaba en eso, en que capaz es como que estás menos agarrado a ese caminito que ya construiste antes, porque es como, bueno, si ya lo cambié, sobreviví, salí viva de este intento, si lo vuelvo a cambiar, como que hay un poquito más capaz de autoconfianza en que, bueno, lo puedo hacer de nuevo, y si sale mal, voy a igual sobrevivir, ¿no? Como no va a ser tan terrible. No sé, me da la sensación, por lo menos en este momento de vida en el que estoy considerando hacer nuevos cambios. Entonces, como, bueno, o sea, yo lo pienso así, es como, bueno, si esto lo pasé y lo sobreviví, digamos que, bueno, puedo llegar a construir algo de nuevo. Debería estar todo bien. Sí, bueno, es re interesante eso también, ¿no? Porque si no, siempre hay como una idea de que todo va a costar lo mismo que la primera vez y como todo en la vida, con la práctica se vuelve más fácil. Bueno. Sí, yo creo que sí. Igual, nada, siento que estamos hablando como, porque mi experiencia, y lo pensaba al principio, pero que a veces la motivación esta es como, si viene de crisis externas, de afuera, tipo guerra. Claro. Como que no hay como mucho proceso, ¿no? Pero lo pensaba mientras los escuchaba y era como, ay, podríamos entrevistar a alguien que haya vivido esto. Tipo una migración forzada. Pero bueno, mi trabajo, ¿no? No, bueno, pero es re interesante, por eso decíamos, también este programa es una prueba piloto de lo que podíamos llegar a hacer con, bueno, queríamos, hace un montón de tiempo que queríamos que Sam participara, porque no solamente su experiencia en términos de la temática de este programa es súper relevante e interesante, de hecho lo que decíamos, creamos este programa porque queríamos hablar de la experiencia de Sam, pero además, digamos, esta experiencia de vida y profesional que estás teniendo también abre, digamos, un montón, abre la cabeza a un montón de cuestiones que quizás nosotros con la vida que llevamos acá no tenemos esas perspectivas. Entonces, bueno, creemos que también como que tu aporte en la manera en la que se vaya pudiendo dar es súper enriquecedor porque seguramente vas a traer temas y enfoques desde lugares que quienes vivimos acá no vamos a poder tener. A mí me encanta la idea, así que después lo pensamos. Re. Y si tuvieras que cerrar de alguna manera el programa vos. Jan. Y mirá que con esto nos vamos de verdad. El programa lo cerrás vos. No vamos a decir, mira, digamos antes, síganos en @ Sí. LG Tercera en Spotify, no. Bueno, sí, también en Spotify, pero no pongan el @ YouTube. Ponen el Eje Tercera en cualquier red menos OnlyFans y estamos. Exacto, sí. Y síganos y suscríbanse porque realmente todo este contenido lo hacemos para ustedes. Así que en la medida en que esta comunidad vaya creciendo, vamos a tener también cada vez más ganas y más recursos como para poder sumar estas intervenciones que son más complejas de hacer. Y no voy a hacer la pregunta del cierre de Radio Tertulia, que sería ¿qué desean para el mundo? Y que dicen We want peace. No lo voy a preguntar. Y sí, es de Radio Tertulia de Lelutiers. Un cierre para los que nos están escuchando, para aquellos que están ahí por dar un volantazo o con lo que quieras hacer, te lo llevas vos el programa. O sea, lo decís y sí. Qué presión, o sea, me tenían que avisar de antes para que me piense Eso es algo. cierto, pero bueno, la vida es así, Es ¿viste? que era la idea. Estamos en un programa de volantazo, no te voy a avisar antes. Injusticia. Bueno, no sé, pensemos, como si alguien está como pensando en dar un volantazo o algo así, yo diría, es un poco lo mismo que decían ustedes antes, que no hay edades en verdad para hacerlo. Y yo lo estoy hablando desde mi experiencia de los 30 a los 20, o cambio de trabajo, o cambio de carrera, pero me parece que se puede hacer volantazos a cualquier edad de la vida y estaría buenísimo porque después vamos aprendiendo de las experiencias de los otros y con la perspectiva distinta, no sé, me encantaría escuchar gente que cambió de carrera y cambió de vida a sus 60 años, debe ser increíble. Entonces, nada, dejar de pensar que porque no cumplimos el mandato, porque llegamos acá y se espera que yo ahora me instale o haga esto y lo demás allá, no lo puedo hacer. Nada, cortar un poco con eso y si tenemos ganas de hacer algo diferente, animarnos y hacer. Mejor imposible. Me encantó. Muchas gracias, Ann. Estamos muy, 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 muy contentes de que hayas podido participar hoy. Y bueno, dejamos la puerta abierta a ver qué otras locuras se nos ocurren. Para mí se viene un programa de volantazos, pero de testimonios. Solo de testimonios. Y nosotros no hablamos. Y no venimos tampoco. Lo dejamos grabado ya, güey. Solo de testimonios.
Muchas gracias. Bueno, y nos vemos el sábado que viene. Nos vemos el sábado que viene por este mismo canal a esta misma hora. Chau. Adiós. Ni pareja e hijos, nada de eso parece pasar. Sabiduría e inocencia acá no hay, ni certeza de lo que pueda pasar. Pero herejes de tercera ya está acá. Somos tu compañía semanal. Herejes de tercera va a empezar. Sobran las preguntas, queremos cuestionar. Ponete auriculares, que esto va a comenzar. Si nada de eso parece pasar, sabiduría e inocencia acá no hay, ni certeza de lo que pueda pasar. Pero herejes de tercera ya está acá. Somos tu compañía semanal. Herejes de tercera va a empezar. El programa que acabas de escuchar fue grabado en los estudios de Un Puchito en la Selva. @Un Puchito en la Selva.